Nosotros sabemos que el año pasado, el 2018, la Santa Sede y China llegaron a un acuerdo respecto del nombramiento de los obispos. Los detalles de este acuerdo no los conocemos. Sabemos simplemente que es un acuerdo y por las cosas que han pasado en el terreno en China, es decir, que dos obispos legítimos que estaban encarcelados renunciaron a su posición de ser los obispos legítimos de sus diócesis y cedieron el puesto a dos obispos que habían sido nombrados por el gobierno. Y en consecuencia, en uno de los casos, el obispo que era el legítimo obispo pasó a ser el obispo auxiliar de uno nombrado por el gobierno. Es decir, China básicamente logró imponer dos obispos en el episcopado chino y la Santa Sede le levantó la excomunión y los nombró como obispos residenciales en estas dos diócesis. Eso ha pasado en el terreno, ¿no? Entonces, confirmando las especulaciones que habían de que el acuerdo supone que se haga este cambio al interior de la iglesia en China y se logre a cambio de esto la unión entre la iglesia patriótica aprobada por el gobierno chino, donde muchos católicos practicantes vivían su fe, y la iglesia clandestina, ¿no?, perseguida por el gobierno, porque a estos obispos que estaban en la cárcel se los ha liberado. Pero es importante que sepamos que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el futuro, no, no en el presente, porque el presente es sumamente malo. De hecho, yo confío en las decisiones que el Papa ha tomado respecto de la situación en China. Los críticos a esa decisión tienen argumentos muy sólidos, y especialmente cuando tenemos un hombre como el ex obispo de Hong Kong, el cardenal Zen, diciendo que este compromiso no tiene parte de ganancia para la iglesia, sino simplemente ha sido una pérdida y un triunfo para las autoridades chinas. Yo tengo muy en cuenta esas declaraciones, aunque no creo en una aproximación de suma cero, es decir, donde en un acuerdo de este tipo necesariamente uno gana y el otro pierde. No, yo creo que la iglesia mira hacia el futuro y crea un contexto en el cual efectivamente va a tener que perder algo importante. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que entender que hay un problema de fondo que va a tener que cambiar en China, porque las cosas no van a cambiar con este acuerdo. ¿En qué sentido? Basta con que miremos lo que ha pasado en China entre la Navidad y el Año Nuevo, que son años en los cuales Occidente no está prestando mucha atención porque estamos sumergidos en las fiestas, ¿no? Además se llama así en plural porque sabemos que la Navidad está muy cercana del Año Nuevo, y esas 2 semanas en realidad son 2 semanas en las que la gente, y con toda razón, suspende la atención sobre los acontecimientos mundiales y está más prestando atención a la familia, la celebración de la Navidad, etcétera. Pero durante esa fecha, y es importante que los católicos lo sepamos, China ha encarcelado, el gobierno comunista chino ha encarcelado una cantidad enorme de cristianos. Ha tratado de mantenerse ajena a la persecución específica de católicos por este acuerdo, ¿no? Pero de otros hermanos cristianos que no son católicos, la persecución ha sido tremendamente extensa. Se les ha cerrado los templos para que no tuvieran dónde celebrar la Navidad pocos días antes de Navidad. Se ha capturado a varios de los ministros protestantes que lideraban estas comunidades, y en una política que ha afectado también a templos católicos, han mandado derribar centenares de cruces de templos cristianos, incluyendo católicos, ¿no? ¿Por qué?
Porque el gobierno cree que el concepto de nación, ¿no? de China como nación, es un concepto que no solamente tiene que estar por encima de los demás, sino que entra en conflicto con los demás. Es decir, que un verdadero católico no puede ser un buen chino, ¿no? Y esto se basa en la creencia de que la religión más común de China, ¿no? En China tenemos fundamentalmente el confucianismo, ¿no? La religión de Confucio, que es bastante que promueve el desapego de las cosas terrenales y en consecuencia básicamente promueve una actitud ultra tolerante con las cosas que puede hacer el Estado. La visión cristiana es más encarnada y considera que el cristiano tiene que insertarse en la sociedad y llevar sus valores cristianos a la sociedad. Y en consecuencia, en una sociedad tiránica de autoridad suprema del Estado, el cristiano va a tener una aproximación como la que tuvo frente al imperio. Obedecemos a la legítima autoridad, pero no la consideramos divina y no la consideramos por encima de cualquier otra autoridad, mucho menos por encima de la autoridad de Dios. Entonces, el gobierno ateo, mientras el gobierno ateo siga habiendo una oposición entre ser un buen chino y ser un cristiano, católico o evangélico, las condiciones para los cristianos va a ser siempre de ser ciudadanos de segunda clase y van a contar con la sospecha y la desconfianza y en consecuencia con la frecuente represión del gobierno chino. Entonces, la única forma en que exista respeto a los derechos humanos en China y exista respeto a la libertad religiosa es que el experimento comunista chino fracase, ¿no? Y nosotros no sabemos si eso va a pasar porque el gobierno chino ha encontrado una forma de sobrevivir que es permitiendo el capitalismo económico, ¿no? Y el desarrollo económico de China en los últimos 40 años ha sido una transformación económica sin par en la historia de la humanidad. Ningún país ha progresado tanto en tan poco tiempo, pero con un sistema de partido único, de gobierno único, de ejército integrado al gobierno y de absoluta dictadura y control, donde básicamente se ha terminado convirtiendo no tanto en un sistema comunista, sino en un sistema nacionalista, en un sistema donde el Estado está por encima de cualquier otra realidad y donde la identidad china es una identidad que no puede ser una identidad que conviva con estas otras experiencias que se consideran occidentales y en consecuencia externas o ajenas, una invasión, ¿no? de valores occidentales que no deberían ser aceptados en la sociedad china. China entiende que el cristianismo es inevitable, o sea, una vez que una cantidad importante de chinos no solamente se han vuelto cristianos y que ya pertenecen a iglesias con una tradición que pasan los 400 años, como es el caso de los católicos, y de experiencias cristianas que han ido creciendo porque el número de conversos al cristianismo en China aumenta y aumenta debido a la profunda decepción que el materialismo está produciendo, ¿no? El éxito económico ha traído una oleada de materialismo y muchos de los casos recientes de conversiones, hemos visto la conversión de un famoso comerciante de arroz que era multimillonario y que simplemente dejó todo para convertirse en ministro protestante, o esta conversión reciente que hemos publicado en Así Prensa de este muchacho católico
que ingresó a la Iglesia Católica a los 16 años, son todos síntomas de un proceso que el gobierno entiende que no puede frenar y en consecuencia está tratando de controlarlo, ya que no puede impedir ni siquiera con persecución brutal el crecimiento del cristianismo y la supervivencia del catolicismo en China. Entonces se está tratando de controlarlo. Y yo estoy seguro que si esto lo conozco yo, que soy un periodista de América Latina, con toda razón lo debe conocer el Vaticano y debe tenerlo en cuenta dentro de las variables que se han tenido en cuenta para el acuerdo que ha firmado la Santa Sede con el gobierno chino. Y en el fondo, para el futuro, yo sí veo un horizonte de optimismo, pero insisto, para el futuro. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que los gobiernos autocráticos, nacionalistas, pueden tener un impacto muy importante durante muchos años, pero no son eternos. Se autoconsumen, se comen a sí mismos, se autodevoran y en consecuencia fracasan. Y si para ese momento la semilla de la fe está bien sembrada en China, entonces podemos esperar que el futuro, que incluya el fracaso del experimento comunista chino, sea promisorio para los cristianos. Que tengas un buen día.